Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. Se considera el conflicto bélico más grande de la historia. Tras las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. En Alemania como en Japón se difundieron ideologías de tipo nacionalista que justificaban la supremacía de estos países sobre los de su entorno. En 1933 los nazis acceden al poder en Alemania. La Alemania de Hitler irá violando progresivamente los términos del Tratado de Versalles. Fue posible gracias a su acercamiento a la Italia de Mussolini. Los alemanes fueron el único apoyo que tuvo Italia cuando ocupó Abisinia, 1935, luego lucharon juntos en la Guerra Civil Española para acabar con la República e implantar una nueva dictadura militar afín. Los acuerdos de Múnich inquietaron a la Unión Soviética de Stalin. Finalmente Stalin logra ganar tiempo firmando un pacto de no agresión con Hitler, en el cual se incluían cláusulas secretas sobre el reparto de Polonia tras su futura invasión. Poco después la URSS firma la paz y la neutralidad con Japón, asegurando también sus fronteras en el este. El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invade Polonia. Pocos días después Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania, con lo que se inicia la guerra. El plan de invasión de Polonia es un éxito alemán. Este triunfo se debe sobre todo a la táctica de la guerra relámpago. La guerra relámpago de nuevo le da la victoria al ejército alemán. El plan alemán consistió en sorprender a los aliados, entrando por el bosque de las Ardenas. Bélgica, la Italia de Mussolini entra en guerra al lado de Alemania, pero en una desastrosa campaña el ejército italiano es detenido por las fuerzas fronterizas francesas de los Alpes. En septiembre de 1940 Alemania, Italia y Japón, que acababa de ocupar la Indochina francesa, firman el pacto tripartito. Se reparten zonas de influencia y se comprometen a defenderse mutuamente en caso de ataque exterior, salvo que se trate de la URSS o de países ya en guerra. Italia actúa por su cuenta y en octubre intenta invadir Grecia. Los griegos no solo resisten sino que contraatacan. 1941 Alemania ayuda a Italia en su lucha contra los británicos en el norte de África. El 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja, la campaña militar más grande de la historia. Alemania ataca a la Unión Soviética. En la batalla de Moscú el frío invierno y las tropas siberianas permitirán al general Zhukov frenar el avance alemán e impedir el éxito de la Operación Tifón. El 7 de diciembre de 1941 cazabombarderos japoneses ataca la base naval americana en Pearl Harbor, Hawái, desde sus portaaviones. Esta forma contaba con neutralizar la amenaza americana y a continuación invadir el sur de Asia y acceder a los pozos de petróleo de Indonesia. En enero de 1942 un grupo de nazis se reunieron y planifican el exterminio de los judíos, el Holocausto. Se descarta la idea de reinstalarlos en el este o fuera de Europa y se decide su progresiva eliminación física. Para ello se creó una red campos de concentración y exterminio. A finales de 1942 asistimos al cambio de rumbo en la guerra. En el Pacífico desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943 tiene lugar la batalla de Guadalcanal, que termina con la derrota japonesa. A continuación los americanos desarrollan su estrategia de ir recuperando terreno isla a isla. En julio Hitler intenta recuperar la iniciativa en el frente oriental, atacando a los rusos en el saliente de Kursk. La ocupación de Sicilia tuvo como consecuencia la destitución de Mussolini en septiembre por el Gran Consejo Fascista, con la complicidad del rey. El nuevo gobierno italiano buscará el acercamiento con los aliados y acabará firmando el armisticio. Alemania reaccionará invadiendo Italia. Hitler, que había mandado rescatar a Mussolini, preso tras su destitución, logra convencerle para que cree un nuevo Estado italiano en los territorios controlados por el ejército germano. Durante la primera mitad de 1944 sigue el inexorable retroceso alemán. En 1945 Alemania lucha por su supervivencia en su propio territorio. Los rusos por su parte lanzan la ofensiva definitiva contra Berlín. Tras un mes de luchas callejeras, Berlín cae. Mussolini ha sido ejecutado por los partisanos cuando intentaba huir a Suiza. Hitler, para evitar ese destino, se suicida el 30 de abril.
Los japoneses, aun siendo conscientes de su irremediable derrota, parecen dispuestos a inmolarse con tal de no defraudar a su emperador. Para lograr la rendición de Japón, se decidió usar la bomba atómica. La primera cayó el 6 de agosto en Hiroshima, la segunda el 9 en Nagasaki, ambas dejaron más de 300.000 muertos y un sinfín de afectados. Se llegan a varios acuerdos. La instalación de sistemas democráticos en los países que se vayan liberando del nazismo. Se funda la ONU, que se convertirá en un principal foro político internacional. El fascismo y el nazismo acaban desprestigiados como ideologías. En 1949 los aliados occidentales crean la OTAN con el fin de apoyarse militarmente contra la URSS. Comienza la Guerra Fría.